Buenos días. Hoy es el tercer domingo de Adviento y me alegra que se estén reuniendo en la jornada hoy. No importa cuántos de ustedes estén aquí hoy, mi corazón está con ustedes. Desearía poder estar con ustedes hoy en cuerpo, no solo en espíritu. Pero me alegra mucho que sigamos construyendo semana tras semana a través de estas reuniones de oración, para que, eventualmente, podamos construir una comunidad de fe que sea única, que sea amorosa y que esté basada en el servicio. Los que están aquí hoy van a convertirse en una parte fundamental de la base de esa iglesia, y esperamos con ansia lanzar los servicios de adoración regulares y completos el 11 de enero. Pero hoy me alegra estar con ustedes, aunque tenga que ser por video. Y quiero compartir una pequeña meditación sobre Mateo capítulo 11, versículos 2 al 11. Sé que ya han leído esa historia. Así que, comencemos. Padre Celestial, por favor, danos una palabra a través de tu Espíritu para que nuestra alma sea enriquecida y para que seamos animados a salir y amar al mundo. En tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme preguntarles, ¿eres tú esa persona? ¿Alguna vez has decepcionado a alguien? ¿Le has fallado? ¿Sabes? No cumpliste con algo que prometiste y luego esa persona se sintió decepcionada. ¿Alguna vez alguien te ha puesto expectativas poco realistas sobre tu vida, tu tiempo o tu dinero, y simplemente sientes que pierdes el control? A veces pasa eso, ¿cierto? Parece que no podemos complacer a las personas a nuestro alrededor, no importa cuánto lo intentemos. Bueno, el texto de hoy de Mateo es un poco así, aunque, como veremos, tal vez sea un poco injusto caracterizarlo de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando? En el texto de hoy, Juan el Bautista está en la cárcel. La semana pasada lo vimos predicando en el río. Esta semana está en la cárcel. ¿Qué pasó? Bueno, Juan siguió predicando, siguió bautizando, pero una de las cosas que también hacía era predicar la verdad ante el poder. Herodes era el rey y Herodes fingía ser un buen judío. Pero Juan el Bautista seguía señalando el hecho de que Herodes no era un buen judío. De hecho, su matrimonio demostraba que era un mal judío. Él se había divorciado de su esposa anterior. Su esposa actual se había divorciado de su esposo. Y los dos se casaron entre sí. Y Juan seguía señalando que esto era ilegal según la ley judía. Y entonces, él estaba exponiendo a Herodes por ser un mal judío. Y aquí, Herodes era el rey de los judíos. Bueno, no hace falta decir que, así como cuando uno habla en contra del gobierno, Juan se encontró en una situación muy difícil. Y así, en el texto de hoy, encontramos a Juan en la cárcel. Ahora, yo esperaría que, estando en prisión, Juan probablemente estuviera un poco deprimido. Estaba un poco decaído. Estaba desanimado. Y en este ánimo de desánimo, le envía un mensaje a Jesús y le dice, oye, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿O deberíamos esperar a otro? Ahora, antes de estar en prisión, Juan reconoció a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Recuerdan en el Evangelio? Él está afuera y Jesús pasa y dice, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, solo un par de años después, o probablemente meses después, Juan está cautivo por el mismo pecado del mundo que Jesús debía quitar. ¿Se pueden imaginar eso? Él es un predicador diciendo, saben, este Mesías va a quitar todo el pecado del mundo, pero ahora está en la cárcel. Por ese mismo pecado, por el pecado de la política y el pecado del poder y el pecado de la avaricia, ¿cierto? Ahora él mismo está en prisión. Y entonces empieza a hacerse esa pregunta. Se pregunta si Jesús es realmente el Mesías
o si la comunidad debería esperar a alguien más. Ahora, si has estado en la iglesia alguna vez, ya has escuchado esta historia antes. Muchos predicadores dirán algo como esto. Bueno, Juan esperaba un rey político con un ejército que iba a derrocar a Roma. Y como Juan estaba en prisión, obviamente el Mesías no estaba haciendo lo que Juan esperaba. Así no es como yo leo las escrituras, y pienso que es injusto para Juan, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en prisión y esperaras que el mundo cambiara? Ya. Ahora bien, no creo que Juan tuviera una comprensión errónea del Mesías. Simplemente creo que no podía ver la luz desde su oscura celda de prisión. Él creía en su corazón que los cautivos serían liberados. Esto es lo que él predicaba. Él creía que los ricos serían humillados. Creía que el reino de justicia y misericordia de Dios se convertiría en una realidad inmediata. Él creía en las mismas cosas que Jesús predicaba. No es que él creyera simplemente que Jesús vino a morir para que nosotros fuéramos al cielo. O sea, la buena noticia sobre dónde pasaremos la eternidad puede ser cierta, pero no es una buena noticia para los pobres hoy. Es solo una manera de hacer que ignoren su situación y no alcen la voz. La injusticia en su contra. La buena noticia sobre la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese puede ser cierta, pero no es una buena noticia para la gente que hoy está muerta en su pecado. La buena noticia de que los ciegos recibirán la vista cuando lleguen al cielo no hace nada por aquellos cuya ceguera hoy les impide ver a las personas con los ojos de Cristo. Y Juan quería ver esos cambios en el mundo hoy, y desde su posición, él no está viendo esos cambios. Ahora, muchas veces hemos predicado un evangelio tan espiritualizado que no transforma el corazón de las personas. Si todo lo que haces es decirle a la gente, oye, acepta a Jesús y te irás al cielo para siempre y no tendrás que ir al infierno, pero no les enseñas a amar, ¿cómo va a cambiar eso sus corazones? Hemos predicado un evangelio que se ha convertido en una religión. Haz esto o te meterás en problemas. No hagas aquello o te meterás en problemas. Pero no transforma nuestra vida comunitaria. Con mucha frecuencia hemos predicado un evangelio que se centra únicamente en ir al cielo cuando uno muere, pero no logra traer el cielo a tú, nuestra vida diaria en la tierra. Y sin embargo, Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que esperamos que el evangelio, la buena noticia, produzca un cambio en nuestras vidas. Así pues, el desafío para nosotros en Adviento es doble. Número uno, es poder esperar. Tener la perseverancia para esperar hasta que Dios cambie todo completamente, tal como esperamos que lo haga. Pero número dos, y quizá aún más importante, tenemos la responsabilidad de buscar primero el reino de Dios y toda su justicia. Todo lo demás se nos dará por añadidura. Eso lo dijo Jesús. Jesús creía que si buscamos el reino, lo encontraremos, no después de morir, sino hoy. Así que cuando salgamos de este lugar, vamos y buscamos esos lugares donde el reino de Dios está sucediendo. Cuando Jesús le respondió a Juan, le dijo, Juan, en realidad envió testigos a Juan y les dijo, dígale a Juan lo que ven, cierto. Los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos empiezan a ver. Esto está pasando hoy, pero no lo veremos si no lo buscamos. Jesús le dijo a Nicodemo,
No lo vas a ver a menos que nazcas de nuevo. Se necesita un enfoque completamente diferente en la vida. Se necesita un cambio total en nuestra manera de pensar. Se necesita un conjunto de ojos completamente distinto para ver el reino de Dios que está vivo y activo hoy. Así que te invito a ese reino. Espero que podamos traer ese reino aquí mismo en Long Island City, que, al amar a nuestros vecinos, al alzar la voz por quienes no pueden hablar por sí mismos, al alimentar a los que tienen hambre, al proteger a quienes son injustamente perseguidos por ICE, al amar a aquellos que nos odian, verán ese reino y conocerán al Mesías, y conoceremos la buena noticia de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amén.